Bueno, pues buenos días a todos los que nos acompañáis en un día tan especial para la familia FEDER. Hoy presentamos nuestra campaña por el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Lo hacemos bajo el lema ¿Cómo te ves en el 2030? Hoy queremos empezar a reflexionar sobre cómo queremos vernos en el 2030 y para ello queremos invitaros, junto con organizaciones de pacientes y familiares de personas con enfermedades raras en busca de diagnóstico de todo el mundo, a celebrar este día y hacerlo analizando cómo afrontar los retos de equidad de cara a la próxima década. La equidad se va a configurar como el eje vertebrador del Día Mundial en todos los territorios, más allá de cualquier frontera. Para poder construir propuestas que nos ayuden a garantizar el acceso al diagnóstico, al tratamiento y a una atención sociosanitaria de calidad y condiciones de equidad, nuestro presidente Juan Carrión presentará los diferentes retos a afrontar para alcanzar la equidad. Pero antes de comenzar, quisiera dar gracias de una manera muy especial a la periodista Lourdes Maldonado, que nos acompaña hoy y durante toda la campaña como embajadora solidaria. Gracias por sumar tu ilusión a esta gran familia que es FEDER. Gracias a vosotros. Gracias, Lourdes. Elena Matilla, mamá de Paula, la protagonista de este cartel y quien, desde el tejido asociativo, va a representar lo que supone convivir con una enfermedad poco frecuente. Su voz será la de las familias y la del movimiento asociativo, formado por 393 entidades dentro de FEDER. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis, a las 69 entidades de nuestra red solidaria que habéis hecho posible esta campaña y, por supuesto, a dos figuras que tenemos la fortuna de que nos hayan acompañado desde hace ya más de una década en apoyo a las personas con enfermedades raras y sus familias. Nuestro director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, quien continuamente tiene presente a las personas con enfermedades poco frecuentes y a sus familias. Y así nos lo ha demostrado durante su larga trayectoria profesional, siempre caminando junto a FEDER. También gracias, y de manera especial, a Ignacio Tremiño, director general de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, quien hoy, al igual que lo ha hecho siempre desde sus diferentes cargos, nos acompaña en esta, que es su casa. A continuación, tiene la palabra Ignacio Tremiño, director de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, directora. Gracias por la presentación y sobre todo por organizar esta jornada de hoy. Querido presidente, enhorabuena por vuestro trabajo, por el trabajo de FEDER y por todas las más de 388 entidades y asociaciones que componen FEDER, de las cuales casi 122 están ubicadas en Madrid, que representan a más de 1.300 patologías y a casi 97.000 personas en España, con lo cual enhorabuena por vuestro trabajo, aunque es verdad que tenéis delegaciones en 7 comunidades autónomas y coordinadores en el resto de provincias de España, con lo cual tenéis representación y gracias a vuestro trabajo, pues las personas con enfermedades poco frecuentes tienen un sitio donde apoyarse para poder salir adelante y para poder iniciar en ese camino tan duro que es al principio el diagnóstico y el inicio de los tratamientos, tener el apoyo de FEDER. Y por supuesto, querido Jesús, gracias también por estar aquí, director general de Derechos de Personas con Discapacidad del Gobierno de España, por tu compromiso con la discapacidad y por tu compromiso también, como bien ha dicho la directora de FEDER, con las enfermedades raras. Es verdad que la relación entre la Consejería de Familia, Juventud y Política Social y FEDER es larga e histórica desde el 2011, que fue los premios FEDER en el que se concedió a la Consejería entonces denominada Asuntos Sociales el premio autonómico, el premio especial autonómico, después en el 2017 que recibió la Consejería otro premio, pero cierto es también que esa relación desde aquel 2011 ha ido incrementándose en colaboración mutua entre los equipos de FEDER, de profesionales, y los equipos de los centros base de la Comunidad de Madrid, de los 9 centros base y también inclusive del PRECOVID. Esos grupos de trabajo que han servido para, de alguna manera, acercar a todos los profesionales de los centros base
quiero agradecer a los equipos profesionales de FEDER y también, por supuesto, de los centros base de la Comunidad de Madrid, ese trabajo mutuo que hacen, que al final redunda en beneficio de un mejor diagnóstico y más pronto diagnóstico a la hora de evaluar una enfermedad poco frecuente e iniciar de esa manera los tratamientos y las necesidades que tienen las personas con este tipo de enfermedades. Con lo cual, ese trabajo que, como digo, nació en el 2011 y que ha supuesto de alguna manera la consolidación de que dos equipos, tanto los de FEDER como los de la Comunidad de Madrid, trabajen conjuntamente para el mejor diagnóstico, como he dicho antes, de las enfermedades raras. Es cierto que además de ese trabajo mutuo, se han hecho cosas conjuntamente, como es la guía de enfermedades raras, que se inició también de alguna manera con el trabajo de los centros bases, las directoras del centro base número 5 y 6 de la Comunidad de Madrid. En el año 2020 se publicó la 5ª edición de esta guía y desde luego vamos a seguir trabajando para seguir publicando y actualizando. Está en la web de la Comunidad de Madrid y seguir actualizándola en este 2022 y siguientes años. Me comentaba antes la directora que tenemos que seguir trabajando en ese convenio y obviamente tenéis la garantía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, una mujer sensibilizada con la discapacidad especialmente y con las enfermedades raras, y por supuesto de la consejera de la Consejería de Política Social y Juventud de la Comunidad de Madrid sobre la colaboración entre ambas instituciones, la Comunidad de Madrid y, como digo, FEDER. Querido Juan, tuvimos la ocasión ya de reunirnos hace unos pocos meses para plantearnos toda la estrategia de trabajo de la Federación en esta legislatura y que obviamente hemos iniciado. Además de las jornadas de sensibilización que se han hecho y que se siguen haciendo desde el año 2013 que empezaron, también se inició en el año 2016 una nueva línea de colaboración entre ambas entidades, instituciones y la entidad para orientar al empleo a personas con discapacidad y con todo este tipo de enfermedades. Participación también de la Consejería por iniciativa de FEDER en jornadas estatales. También hemos trabajado conjuntamente en el plan de mejora de la atención sanitaria de la Comunidad de Madrid para personas con enfermedades poco frecuentes y, por supuesto, el Europlan, en el que también hemos participado gracias a la iniciativa de FEDER. Esto no es nada más que la solidez de una institución pública y de una entidad como FEDER en el trabajo conjunto en beneficio al final de las personas con enfermedades poco frecuentes, en definitiva, en beneficio de las personas con discapacidad. Podéis contar con toda garantía en el futuro, como hemos hecho hasta ahora, con la Comunidad de Madrid y con la apuesta clara del equipo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso en favor de las personas con discapacidad y con enfermedades poco frecuentes. Como sabéis, el presupuesto de este año de la Comunidad de Madrid en la atención de discapacidad se ha incrementado un 25%, más de 80 millones de euros, lo que supone el mayor incremento en los últimos años, que va a beneficiar directamente a las personas con discapacidad y sus familias. Y por ello, como digo, tenéis la garantía de que vamos a seguir trabajando en ese común proyecto que son la mejora de vida de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar hoy con nosotros, por la implicación que habéis demostrado tanto la Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid como tú mismo, con todas las acciones que has comentado y, por supuesto, por continuar apoyando a través de ese convenio y proporcionando recursos a nuestro servicio de información y orientación. A continuación, queremos compartir con vosotros en mayor profundidad el por qué estamos aquí y cuáles son entonces los retos actuales de los que debemos de partir para construir nuestro futuro de aquí a 2030. Nos lo cuenta a continuación Juan Carrión, presidente de FEDER y su fundación. Pues muchas gracias, Alba. Buenos días, amigos y amigas de la familia FEDER. Quisiera sumarme a los agradecimientos de Alba y, sobre todo, pues agradecer las palabras de Ignacio Treviño. Gracias, director general de Personas con Discapacidad en la Comunidad de Madrid, por esta alianza junto a FEDER y, sobre todo, por ayudar a visibilizar y por ayudar a mejorar la calidad de vida de personas y familias que convivimos con una enfermedad poco frecuente de manera particular en la Comunidad de Madrid, impulsar tantas y tantas iniciativas. Y seguro que vamos a seguir
dando respuesta a esos retos y desafíos que se plantean. Por supuesto, agradecer también de manera especial que hoy nos acompaña Jesús Martín, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gracias, y tenemos que transmitirlo así desde la Federación Española de Enfermedades Raras por ese trabajo cercano también con el Gobierno de la Nación para poder impulsar también políticas que defiendan los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos grandes retos y grandes desafíos en este sentido, como veremos también a continuación. Por supuesto, gracias Lourdes, he tenido la oportunidad de conocerte antes de iniciar esta rueda de prensa y lo que quiero en nombre de toda esta gran familia es de verdad agradecerte ser embajadora de 3 millones de españoles que convivimos con estas enfermedades poco frecuentes y sus familias, ¿no? Es importante que personas como tú pues ponga también su granito de arena en este gran proyecto y nos ayude a visibilizar. Y de igual forma, he tenido también la oportunidad de conocer a Elena Matilla. No tengo la oportunidad todavía de conocer a esa princesita Paula, pero seguro que tendré la oportunidad de hacerlo. Pero sí que has transmitido con mucho corazón y tendrás la oportunidad de hacerlo en esta rueda de prensa. Todo ese testimonio de una vida luchando al lado de una persona con enfermedad poco frecuente. Y sobre todo también al lado de tu familia. Gracias también a los medios de comunicación que hoy nos acompañáis por permitirnos contar los retos y los desafíos y sobre todo a las 69 entidades que forman parte de esa red solidaria de FEDER y que nos ayudan a hacer posible todos y cada uno de los proyectos que tenemos implementados en nuestra cartera de servicios. Y yo quiero recordar que hoy estamos aquí para impulsar una movilización mundial que permita posicionar la realidad de estas patologías en la agenda pública. Siempre hemos dicho que las enfermedades raras tienen que ser una prioridad social y sanitaria dentro de los diferentes sistemas nacionales de salud. Y desde FEDER desarrollamos esta campaña global en España y no lo hacemos solo, lo hacemos alineados con las grandes alianzas europea, iberoamericana e internacional, Eurordis, Aliber y RDI respectivamente. Y lo hacemos con ese lema precisamente futuro, cómo te ves tú en el 2030, sobre todo para ver cómo podemos hacer frente a esos retos y desafíos que nos depara también el futuro. Por supuesto que hoy también quiero tener un mensaje especial para las personas que conmemoran el Día Internacional del Síndrome de Camurati-Engelmann. Gracias también por estar ahí, por este trabajo extraordinario que desarrolláis. Y decía que desde el año 2008 pusimos en marcha, junto con nuestras alianzas, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y esto ha permitido celebrar actos de gran impacto en todo el mundo. Más de 65 alianzas en el contexto nacional organizan esta campaña que va a alcanzar prácticamente a más de 106 países en todo el mundo y más de 520 actos. Es decir, todos ellos nos van a permitir visibilizar las enfermedades raras y sus necesidades. Y este año, desde FEDER, nos unimos de nuevo porque en enfermedades raras hemos constatado en todo el mundo una falta de equidad en el acceso a los recursos para el diagnóstico, tratamiento y atención sociosanitaria. Y permitirme que, en primer lugar, desarrolle esa falta de equidad en el diagnóstico. Según los datos de nuestro estudio en serio, el tiempo medio en conseguir el diagnóstico de una enfermedad rara son 4 años, pero tenemos que tener presente que hay personas que llegan incluso a fallecer sin conocer el nombre de la enfermedad. Desde FEDER también hemos reorientado nuestros fines para atender no solo a las personas con enfermedad rara, sino también a las personas en búsqueda de diagnóstico. Y para dar respuesta y para poner de manifiesto esta falta de equidad en el diagnóstico, quiero poner de manifiesto diferentes situaciones. En primer lugar, en nuestro país, en España, la falta de homogeneización en el número de enfermedades que se incluyen en las pruebas de cribado neonatal. A día de hoy, nuestro sistema de salud establece 7 enfermedades raras dentro de las pruebas de cribado neonatal. Somos conscientes que desde el Ministerio se ha trabajado para implementar en 3 patologías más, está pendiente de la aprobación por parte del Consejo Interterritorial,
Pero aquí vemos situaciones de inequidad y falta de equidad en la comparativa con el resto de comunidades de todo el territorio español. Porque vemos como comunidades autónomas, como la región de Murcia, que incluye 40 enfermedades raras en la prueba de cribado neonatal, frente a otras comunidades, por ejemplo, como Valencia, que apenas nos separan unos kilómetros, que incluyen 8 enfermedades raras. Si esto lo que contextualizamos en el contexto internacional, vemos países como Italia, que incluye 42 enfermedades raras, o Estados Unidos, que incluye 59. Pero también podemos situar otros países, como puede ser Lituania, que incluyen 2 enfermedades raras, o como Uruguay, que incluye 5. Por lo tanto, en esa contextualización, no solo nacional en España, sino también internacional, vamos a pedir desde FEDER que se homogenicen ese número de pruebas que se incluyan dentro de las pruebas de cribado neonatal. Otra de las cuestiones clave para nosotros y que ponemos de manifiesto es la implantación de la medicina genómica. Y esto tenemos que situarlo. El 70% de las enfermedades raras que conocemos son genéticas, afectan fundamentalmente a niños, aunque también se nos pueden presentar en cualquier etapa de la vida, por lo tanto también afectan en edad adulta. Pero hay un dato que nos tiene que poner a trabajar, que ya lo hemos hecho y lo llevamos diciendo varios años. España es el único país de Europa que no dispone de la especialidad de genética clínica. Y esto podemos decirlo más alto, más claro, pero evidentemente lo estamos repitiendo año tras año. Y lo que hacemos, y estamos instando a todas las partes implicadas, pues para que España precisamente deje de ser ese país, el único país que no disponga de esa especialidad de genética clínica, porque lo que necesitamos es tener a profesionales preparados para poder analizar esa prueba genética. Y esto es un verdadero reto que tenemos también todos por delante. Y en tercer lugar, también desde FEDER, lo que hemos constatado es la fragmentación en la investigación y también la falta de información epidemiológica. Y en este sentido, quiero también compartir unos datos con todos ustedes, ¿no? Y es que solo el 20% de esas 6.172 enfermedades raras identificadas en Europa son investigadas. Y en consecuencia, solo el 5% de esas enfermedades dispone de un medicamento o de un tratamiento. El desconocimiento, por tanto, que rodea a las enfermedades raras condiciona prácticamente su abordaje, ¿no? Y frente a ello, iniciativas como el Registro Estatal de Enfermedades Raras suponen una esperanza a nivel clínico y también, por supuesto, a nivel investigador. Y en este sentido, nosotros desde FEDER celebramos el primer informe del registro, publicado a finales de este año pasado, del 2021, que incluía 22 patologías. Y quiero también agradecer el trabajo realizado en este sentido por parte del Ministerio, pero de manera especial quiero agradecer el equipo técnico de FEDER que ha participado también en ese grupo de trabajo, aportando también todo lo necesario para que esto sea una realidad. Pero ¿cuál es la preocupación que subraya FEDER? Pues que no todas las comunidades autónomas han volcado la información en ese registro. Si estamos hablando de la necesidad de impulsar ese registro estatal de enfermedades raras, ¿cómo es posible que en nuestro país haya comunidades autónomas que no hayan sido capaces de compartir ese conocimiento? Y han sido concretamente 5 comunidades autónomas las que todavía están pendientes de hacer ese volcado de información, compartir esa información y enriquecer el Registro Nacional de Enfermedades Raras. Por tanto, aquí tenemos también otro gran reto y otro gran desafío. Y a ello también hay que trasladar iniciativas que para nosotros son históricas, como es la red compuesta por los 291 CESUR, centros y unidades de referencia en nuestro país, de los cuales 110 ya están trabajando en coordinación con las 24 redes europeas de referencia. Y esto es importante porque lo que viene a poner de manifiesto es el modelo europeo dirigido fundamentalmente a mejorar el acceso al diagnóstico, al tratamiento y a la asistencia sanitaria.
¿Qué identificamos desde FEDER? Identificamos varias cuestiones que tenemos que dar respuesta. Es necesario facilitar más información a los profesionales sociosanitarios sobre los CESUR existentes en nuestro país. Ponemos de manifiesto la falta de información. Necesitamos también en nuestro país definir la hoja de ruta que permita al profesional de atención especializada derivar al paciente a un centro de referencia. Sabemos que existe una herramienta, pero es necesario dar publicidad a ese procedimiento y que se pueda garantizar, en este caso, la accesibilidad a esos CESUR. Y evidentemente, dentro de ese conocimiento que se comparte en el contexto internacional, tenemos que felicitarnos todos porque hemos logrado que 110 CESUR de los 291 existentes se acrediten en esa red europea de referencia y, por lo tanto, compartan ese conocimiento en el contexto internacional. Pero no tenemos que tener muy claro otra situación y otra realidad en nuestro país, y tenemos de referencia los datos publicados por parte del propio Ministerio en su informe, donde sitúa que el 50% de los centros acreditados en las redes europeas de referencia se encuentran ubicados en Cataluña. El 25% se encuentra ubicado en Madrid y el 10% en Andalucía. Y esto lo que permite que a quienes viven en estos territorios, por supuesto, puedan de forma directa acceder a esa experiencia de conocimiento y de intercambio en el contexto internacional europeo. Pero, por supuesto, que no garantiza el acceso al resto de personas que viven en cualquier otro lugar de nuestro territorio. Otra de las cuestiones claves que ponemos de manifiesto en este Día Mundial es la falta de equidad en el tratamiento. Antes situaba, es decir, solo el 5% de esas 6.172 enfermedades disponen de un tratamiento que puede mejorar la calidad de vida y que no llega incluso a veces a curar la enfermedad. Pero precisamente dentro del tratamiento de las enfermedades raras, una de las principales consecuencias es precisamente esa escasez de medicamentos huérfanos. Pero aquí hay que poner de manifiesto varias situaciones, y la primera de ellas es que desde FEDER constatamos un acceso desigual a los medicamentos huérfanos que existen. En España, 6 de cada 10 medicamentos huérfanos que se autorizan en Europa no logran la financiación pública. Y voy a compartir con ustedes unos datos que para nosotros son especialmente significativos, y es que en los últimos 3 años se han quedado sin financiar más de la mitad de los medicamentos huérfanos que han llegado a nuestro país, habiéndose financiado solo el 48% de ellos en el 2019, el 46% en el 2020 y el 50% en el 2021. Y esto, en número significa que de los 129 medicamentos que cuentan con designación huérfana y autorización comercial en la Unión Europea a 31 de diciembre de 2021, 111 han llegado a España, tienen código nacional, y solo 56 están financiados por el Sistema Nacional de Salud. A esto hay que añadir que el tiempo medio de los procesos de financiación es prácticamente de 2 años, y esto es mucho tiempo para la persona que convive con una enfermedad rara, y es mucho tiempo, en este caso, para la familia. Ese tiempo de espera para la autorización para nosotros es clave, y es mucho. En este caso es un tiempo que tenemos que ser capaces de poder optimizar y reducir. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta una cuestión, que la autorización en nuestro país no es sinónimo de accesibilidad. Y en España hay que añadir también un segundo obstáculo, que antes lo poníamos de manifiesto en la falta de equidad en el diagnóstico, y aquí lo ponemos también de manifiesto en el tratamiento, y es que muchas veces nosotros utilizamos esa frase que nos identifica para poder garantizar la accesibilidad en función del código postal de residencia del paciente, y es que vemos como un obstáculo las diferencias entre las diferentes comunidades autónomas en cuanto a lo que es la accesibilidad a los medicamentos. Y con este resultado que yo les estoy poniendo de manifiesto, mientras las familias esperan, en este caso, la enfermedad sigue avanzando, el deterioro del paciente sigue avanzando. Y muchas de estas familias
se ven obligadas a utilizar las vías alternativas que tenemos en nuestro país como situación especial para poder lograr tener accesibilidad a un medicamento. Lo hacen a través del Real Decreto 1015/2009, por el que regula la disponibilidad de los medicamentos en situaciones especiales, pero aquí observamos diferencias en esa interpretación en el acceso en cada una de estas comunidades autónomas. Y vemos también cómo en algunos de estos casos también hemos tenido que llegar a judicializar estos procesos para poder defender al paciente en estas situaciones. Es decir, tenemos un decreto que regula esta situación, pues vemos como en unas comunidades autónomas un paciente puede tener acceso a un medicamento en esta situación y en la comunidad vecina, que le separan apenas unos kilómetros, ese mismo paciente con la misma patología, teniendo esa misma prescripción para tener ese medicamento, no tiene acceso. Y eso está ocurriendo en nuestro país, no nos podemos poner ninguna venda en los ojos. Esto es una realidad y tenemos que ser conscientes de ello. Y por lo tanto, mientras que no exista ese tratamiento, no exista esa cura, la familia tenemos que depender de ese abordaje terapéutico y esas sesiones y esos recursos de rehabilitación, de fisioterapia o el acceso a productos ortoprotésicos también se ve condicionada en función del territorio y tendremos la oportunidad también de compartirlo con la experiencia que nos va a trasladar la mamá de Pablo. Pero, por supuesto, hoy tenemos personas que defienden los derechos de las personas con discapacidad y yo quiero agradecerles el trabajo que vienen realizando en este país, sobre todo para impulsar ese marco normativo que permita tener y disponer en nuestro país del sistema de clasificación internacional. Sabemos que en la actualidad este marco está en desarrollo normativo, pero antes de llegar a este desarrollo normativo, todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, también tenemos que ser conscientes de esa falta y esa diferenciación en el acceso a la valoración de la discapacidad. Hemos impulsado iniciativas como la de Comunidad de Madrid, poniendo a disposición conocimiento de determinadas patologías a disposición de los profesionales que efectúan esas valoraciones, pero también hemos observado como un paciente con una misma enfermedad, con un mismo diagnóstico, puede obtener un grado de discapacidad en una comunidad diferente a la comunidad vecina. Estamos esperanzados en el que el desarrollo del marco normativo que se está impulsando desde la Dirección General del Inserso, pues en los próximos meses ya sea una realidad y podamos poder disponer todos de esa situación que nos permita garantizar ese acceso también en equidad a lo que es la valoración de la capacidad. Pues muchísimas gracias, Juan. Un paradigma de estos retos es precisamente el caso de Paula, una pequeña de casi 6 años que da vida a nuestro cartel de campaña. Hoy sus padres, Elena y José, nos acompañan para hacer visible esta realidad. Por favor, acercaros a nosotros. Buenos días. Quiero dar las gracias a Lourdes Maldonado en primer lugar por acompañarnos y por darle tanto cariño a mi hija Paula y ayudarnos a dar visibilidad a la problemática a la que nos enfrentamos. Y por supuesto dar gracias a FEDER por darme la oportunidad de ser la voz de tantas familias afectadas con alguna enfermedad rara. Esta es la historia de mi hija Paula. Esta es la historia de mi hija Paula. Tiene casi 6 años, su cumple es el 10 de marzo. Los primeros meses de vida fueron muy difíciles. Ella tenía un reflujo gastroesofágico severo, crecía despacio y aparecían los primeros signos de hipotonía, como la falta de sostén cefálico. Con 4 meses fue derivada a neurología. La neuróloga no vio signos de alarma. En la siguiente revisión con 8 meses decidió derivar a fisioterapia hospitalaria y nos dijo que había que iniciar los trámites para valorar la necesidad de atención temprana, en principio como algo preventivo. En esos meses Paula tuvo muchas infecciones respiratorias, incluso una neumonía, por lo que tuvo que dejar de asistir a la escuela infantil. En esta situación yo tuve que pedir una excedencia en mi trabajo y el papá tuvo que buscar un segundo trabajo para poder costear las terapias privadas que necesitaba mi hija. Se le detectó una malformación cardíaca congénita, afortunadamente sin síntomas, y empezó a tener infecciones urinarias. Con 1 año y medio, la neuróloga nos aseguró que Paula tenía un trastorno del espectro autista.
fue una de las consultas médicas más duras a las que nos hemos tenido que enfrentar, no solo por el contenido, sino por la forma de transmitirlo. Aquí he de decir que es fundamental que las familias recibamos un trato humanizado por parte de los médicos, enfermería, el resto de personal sanitario y también por parte de las administraciones, ya que las familias nos enfrentamos a una infinidad de trámites burocráticos que nos ponen más palos en las ruedas. Pedimos una segunda opinión en otro hospital donde nos avanzaron que todo lo que le pasaba a Paula apuntaba a un síndrome genético y recomendaban realizar una resonancia magnética y unas pruebas genéticas, llamadas paneles genéticos o estudio del exoma. El cariotipo y el test Arrays, que son las pruebas genéticas más básicas, habían salido bien. Se realizó la resonancia que reveló que mi hija tenía unas malformaciones congénitas en su cerebro, pero la ampliación del estudio genético podía tardar años, en palabras de la neuróloga. José, el papá de Paula y yo pudimos contactar con la unidad de genética del hospital donde nos habían dado la segunda opinión. Allí se realizó un primer panel genético para discapacidad intelectual que no reveló nada, pero unos meses después nos ofrecieron ampliar este panel genético y fue ahí cuando obtuvimos el diagnóstico, síndrome de DX3X. Paula ya tenía 4 años y medio. Brevemente voy a dar una descripción del síndrome. Es una enfermedad rara, causada por una mutación generalmente espontánea y afecta principalmente a niñas, aunque también se conoce el caso de algunos niños. Cursa con síntomas muy variados, entre ellos discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo y el crecimiento, hipotonía, dificultades en el lenguaje, rasgos de espectro autista, rasgos de déficit de atención con hiperactividad, epilepsia, etc. En nuestro caso, cuando se nos dio el diagnóstico, se nos informó que este no era relevante porque no iba a cambiar la situación de mi hija, ya que mi hija tenía malformaciones congénitas cerebrales. Pero he de decir que para nuestra familia era importante tener el diagnóstico. Es lo que ha hecho encajar todas las piezas del puzzle. Por ejemplo, sabemos qué revisiones médicas debe llevar. Y personalmente fue un alivio, ya que yo no había hecho nada mal en el embarazo. No hay nada que hubiera evitado esta mutación. Y nos pudimos quitar la mochila de la culpa. Además, tener un diagnóstico es la puerta de entrada a la investigación y a los tratamientos. Por lo que desde aquí reivindico que es necesario diagnosticar más y mejor. Hace tan solo 7 años se diagnosticó por primera vez el síndrome de DX3X en Estados Unidos. Desde entonces hasta ahora se han identificado 787 casos en el mundo. Aquí en España hemos contactado con 22 familias. Junto con 3 de ellas hemos creado la Asociación de DX3X España, gracias a la ayuda de FEDER por ayudarnos en este camino. La visión que tenemos desde la asociación es liderar el desarrollo de la investigación sobre el síndrome de DX3X en España. Con respecto al diagnóstico, de estas 22 familias, aproximadamente un 25% han tenido que costearse las pruebas genéticas para obtener este diagnóstico, además de asumir también los costes de las terapias privadas. Estas diferencias que se constatan en diferentes territorios a nivel diagnóstico, también se constatan a nivel asistencial. Hay niños y niñas que a los cuales cuando se les detecta una alteración en el desarrollo, en un mes están siendo atendidos por los servicios de atención temprana y mientras el proceso de diagnóstico es un proceso paralelo. Existen otros menores, por ejemplo, que cumplen los 6 años sin haber accedido a este servicio público de atención temprana. En el caso de Paula, estuvo 2 años en lista de espera. No se puede perder tiempo tan valioso. Es un tiempo de plasticidad neuronal que hay que aprovechar al máximo. A día de hoy, Paula sigue sus revisiones en 2 hospitales públicos, está escolarizada en un cole público de educación especial y continúa con sus terapias privadas. ¿Y cómo veo a Paula en 2030? Espero y deseo que sea una mujer feliz, que tenga la posibilidad y todas las oportunidades para participar plenamente en la sociedad en todos los ámbitos. Y para finalizar, quiero agradecer a nuestras familias, a nuestros amigos y a todos los profesionales que día a día nos acompañan en este camino. Muchísimas gracias, Elena, por compartir vuestro testimonio, por mostrarnos el valor de obtener un diagnóstico como
como puerta para la investigación, para un tratamiento y para el asociacionismo. Y sobre todo gracias por ser la voz de 3 millones de personas en nuestro país. Vuestro caso pone en evidencia la necesidad de una mayor equidad en la atención social y sanitaria, pero también muestra el valor del trabajo en red y cómo vuestra entidad se construyó precisamente a partir de la entidad de referencia de la Fundación DDX3X en Estados Unidos. Y ahora sois vosotros los que la estáis impulsando aquí en España. Porque desde el tejido asociativo siempre hemos apostado por la colaboración dentro y fuera de nuestras fronteras. Y la misma campaña por el Día Mundial es un ejemplo de la fuerza de la unión y la cohesión con nuestras alianzas europeas, iberoamericanas y estatales. Y ese mismo espíritu de unión y de colaboración es el que ha permitido que se den grandes avances como la recientemente publicada el pasado mes de diciembre Resolución de las Naciones Unidas en Enfermedades Raras. Una resolución que se ha obtenido mediante el impulso de FEDER, Euroris y la RDI y ha sido liderada por España, Qatar y Brasil, logrando el consenso en este aspecto de 173 países. La acción internacional se muestra imprescindible para continuar abriendo puertas al diagnóstico, investigación, tratamiento y atención sociosanitaria y calidad a las personas con enfermedades raras en busca de diagnóstico y sus familias. Nos lo explica a continuación Juan Carrillo. Pues muchas gracias, Alba. Precisamente desde FEDER lo que vamos a apostar es por una estrategia de lo local a lo global. El pasado 16 de diciembre era un día especial, como nos trasladaba Alba, a la resolución de Naciones Unidas. La verdad que todos lo vivimos con una expectación enorme en toda esa contextualización internacional. Primero, por felicitarnos por ese trabajo en red coordinado que representa la fortaleza del movimiento asociativo. Hoy FEDER somos 393 organizaciones de pacientes, pero 393 organizaciones de pacientes unidas a otras alianzas en ese contexto internacional. Y sobre todo, también hay que felicitarse porque España, precisamente, nuestro país, junto con Qatar y Brasil, fueron los países promotores de que esta resolución pues, viese la luz en Naciones Unidas, ¿no? y que se propusieran como objetivo, ¿no? el desarrollar políticas que generen esos marcos de protección en enfermedades raras en los diferentes países, con un respaldo, como decía, de 173 países, que es algo histórico en el área de enfermedades raras, ¿no? Y el próximo paso, precisamente, es dar continuidad de la mano del liderazgo de España para poderla elevar estas recomendaciones también a la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. De igual forma, también queremos favorecer la implementación de estas recomendaciones de la Resolución de Naciones Unidas también en el nivel de Iberoamérica, de manera particular en Latinoamérica. Y sobre todo lo queremos hacer identificando esa problemática común y sobre todo y las buenas prácticas, ¿no? que en el marco de la próxima cumbre iberoamericana de jefes de Estado que se desarrollará el próximo año, 2023. De igual forma, creo que dejando ese contexto internacional y aterrizando en nuestra situación nacional, tenemos un gran desafío por delante, y es que a finales del 2021 también desde el Ministerio de Sanidad se daba respuesta a una demanda que desde FEDER veníamos haciendo año tras año, porque nuestro país dispone de una estrategia europea aprobada en el año 2009, una estrategia europea que lleva sin revisar, sin evaluar desde el año 2014. Pues año tras año hemos ido instando al Ministerio, a los diferentes responsables políticos que han ido pasando por el Ministerio, de la necesidad de que esta estrategia se evalúe y, por supuesto, se mejore. Pues tenemos el compromiso, también un compromiso ratificado en la última reunión mantenida con la ministra de Sanidad, de que esto ya es una realidad. Se nos ha pedido y se nos ha solicitado también a FEDER identificar las personas que puedan participar en este proceso y esperamos y deseamos poder hacerle seguimiento para que esta estrategia sea una realidad. Pero también tenemos que contextualizarlo precisamente en lo local, y es que es en la necesidad y en la desigualdad que vemos en esa contextualización en todo el territorio nacional cuando hablamos de planes de atención integral y de estrategias, porque solo 5 comunidades autónomas disponen de un plan
de atención integral o de una estrategia en nuestro país. Hay 2 comunidades que a día de hoy están en proceso de elaboración de esos planes de atención integral y de estrategias. También existen algunas comunidades autónomas que tienen algunos órganos de participación en el abordaje de las enfermedades raras, pero también existen comunidades que no tienen ningún marco de desarrollo ni como estrategia ni como plan. Por lo tanto, tenemos también el compromiso del Ministerio de Sanidad de poder trasladar al próximo Consejo Interterritorial el trabajo desarrollado en enfermedades raras en España y, sobre todo, trasladar también los retos necesarios para que en el contexto autonómico se promuevan esos planes de atención integral y estrategias en aquellas comunidades autónomas donde a día de hoy no existen y, sobre todo, también poder promover que aquellas que ya en donde sí se están desarrollando, pues también podamos dotarlas de partidas presupuestarias específicas que permitan desarrollar todas y cada una de las acciones que se implementan. Y yo creo, y me vais a permitir que estas últimas palabras sean precisamente porque en este marco del Día Mundial yo creo que tenemos que poner de manifiesto que yo creo que tenemos herramientas, ¿no? Más que nunca para poder lograr esa equidad. Hay un trabajo hecho, hay que ponerlo en valor, pero desde la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, y su fundación, vamos a instar a las administraciones públicas a afrontar los retos de la equidad en el acceso al diagnóstico, al tratamiento y a la atención sociosanitaria. Y lo vamos a hacer a través de un plan de acción internacional en enfermedades raras. Este es el reto, este es el desafío que nos tiene que permitir a todos mirar en ese horizonte 2030. Y finalizo agradeciendo a todo el equipo técnico de FEDER, de los diferentes departamentos, por vuestro trabajo coordinado, por generar toda la documentación que hoy tenemos la oportunidad de compartir con todos vosotros y vosotras, y sobre todo vamos a tener también la oportunidad a lo largo de estos días y también de todo el año de poder trasladar y hacer seguimiento del cumplimiento de estos retos y desafíos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Efectivamente, requerimos del apoyo de los diferentes agentes para poder desarrollar políticas en enfermedades raras que de lo local a lo global permitan garantizar el acceso a un diagnóstico, a un tratamiento y una atención sociosanitaria de calidad de las personas con enfermedades poco frecuentes y en busca de diagnóstico. Porque además, mejorando ese diagnóstico, tratamiento y atención integral de las personas con enfermedades raras sin diagnóstico, estaremos contribuyendo a un sistema social y sanitario preparado para atender a cualquier necesidad y a cualquier persona. A continuación, doy paso a Jesús Martín Blanco, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos va a dar a conocer además diferentes acciones que permitirán incluir la visibilidad de las personas con enfermedades raras en las políticas de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Alba. Buenos días a todas. No sé si me escucha bien. Sí. Gracias, querido presidente Juan, por dejarme compartir con la familia FEDER este acto del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Me alegra compartirlo con Nacho, director general de atención a personas con discapacidad, amigo, activista, y que yo que resido en la Comunidad de Madrid. Me alegro que en mi comunidad las políticas de discapacidad las presida, las lidere una persona como él. Hoy estamos aquí en un acto de toma de conciencia. La toma de conciencia pues, es una herramienta que está recogida en los tratados de derechos humanos, precisamente porque implica esa transformación individual y colectiva en clave de plena ciudadanía. La toma de conciencia también contribuye a educar en esto de lo que estamos hablando de aquí, de equidad, y a desterrar también ese relato único que ha quebrado tantas veces la dignidad de las personas con discapacidad y nos ha dejado también muchas veces desnudos de derechos. Estas conmemoraciones son una llamada a la reflexión sobre la naturaleza y el valor, pero también las amenazas a las que se enfrenta la diversidad humana. En el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 queremos que el bienestar, que la inclusión de las personas con discapacidad sean derechos, es decir, que se fijen en las leyes.
porque coincidiréis conmigo que es la mejor fórmula para asegurar su efectividad, ya que le damos valor en la ley a las necesidades de la gente y sobre todo para que puedan ir a la justicia a buscar reparación en caso de incumplimiento. Entendemos de igual manera que cualquier política de discapacidad tiene que hablar de manera indisoluble de personas y de derechos. Por eso, este compromiso lo hemos fijado al máximo nivel normativo en la Constitución española, porque resulta inasumible, insoportable, que en la España 2021 nuestra ley suprema se siga refiriendo a compatriotas como disminuidos. Confío en el consenso parlamentario que cuando se trata de ensanchar derechos debía elegirse como un deber del Estado. Hoy también, querido Juan, es un día para rendir tributo al movimiento FEDER, que a través de la vida asociativa habéis puesto en la agenda política, en la agenda social, la realidad, mi realidad, la de mis hermanos y la de esos 3 millones de personas, de niñas, que residimos en nuestro país y que tenemos enfermedades poco frecuentes y que estábamos huérfanos de servicios, de recursos que respondieran a nuestra seguridad y a nuestras características propias de esta discapacidad. Permitidme también expresar mi reconocimiento público a familias, a madres como tú, Elena, porque habéis realizado esa contribución silenciosa pero encomiable de mi país, porque hoy las enfermedades poco frecuentes, sus personas, tenemos nombre propio, porque hacéis un activismo del amor y hacéis esa revolución del respeto que tanto transforma y tanto mejora en este país. Quiero también poner de manifiesto una cuestión que está en el núcleo de esta dirección general. Es el momento de la primera persona. Hay que abrir los armarios de la administración, de instituciones, de asociaciones, de los propios hogares, para que las personas con enfermedades raras seamos las protagonistas de nuestro destino. Tengamos voz propia. Esa voz se oiga, se escuche y sobre todo se respete. El 28 de febrero se concibe también, o se debe concebir también como una jornada de reivindicación. Hoy tú, Juan, nos has puesto muchos deberes. Y los poderes públicos debemos no solo ser permeables a estas peticiones legítimas, sino que también debemos buscar los elementos, los resortes para hacerlas efectivas. En este ministerio estamos haciendo los deberes y lo hacemos con un arma poderosa que es el diálogo civil, es decir, de la mano de organizaciones como FEDER, que conocéis, defendéis muy bien este rostro nuevo de la discapacidad. Estamos trabajando en propuestas normativas y de política pública que espero que contribuyan a dar respuesta a vuestras demandas. En este sentido, en esta legislatura verá la luz una ley de familias que va a incluir medidas y soportes a las familias con grandes necesidades de apoyo. Las familias son uno de los primeros núcleos de socialización. No podemos dejar solas, sobre todo a las mujeres, porque los cuidados no son una cuestión que atañe a las mujeres. Los cuidados son una política y deben elegirse como una política y una responsabilidad del Estado. Otro de los asuntos que compartimos de vuestra agenda política es la atención temprana, que nosotros hemos fijado, y así lo acataremos también, como derecho universal en la Ley Orgánica de Protección a la Infancia frente a la Violencia, pero que además impulsaremos medidas palanca para consolidar este derecho en el Plan de Prevención de las Deficiencias e Intensificación de las Discapacidades. Es un nombre horrible, pero así es la ley, pero en definitiva es un plan de promoción de la salud. Y en el que además de estas medidas palanca de atención temprana, que trabajaremos, como no puede ser de otra manera, con las comunidades autónomas y con los ministerios de Educación y de Sanidad, y que ya estamos finalizando esta batería y que va a estar engarzado también
dentro del marco de la garantía infantil europea, vamos a incluir como medida el estudio y evaluación sobre el despliegue e implantación de las medidas de prevención existentes en el Estado español en materia de enfermedades raras. Es una petición que nos hacía el movimiento FEDER y debemos aprovechar este tipo de políticas públicas, como son los planes y las estrategias, para darle salida, para darle respuesta, porque necesitamos conocer, necesitamos saber, necesitamos la ciencia para hacer políticas públicas certeras y que no vayamos a la intuición que ha sido el muro de contención de nuestra inclusión durante tantos años. Han llegado los fondos europeos. Dentro de los fondos Next Generation, este centro directivo, junto con las comunidades autónomas, que por cierto también quiero agradecer a Madrid, a la Comunidad de Madrid, pues lo atinado que está en el despliegue en esta región de este programa, que se llama España País Accesible, que es un programa destinado a transformar de raíz nuestros servicios públicos en clave de inclusión. En este país tenemos una legislación vigorosa en clave de accesibilidad universal, pero muchas veces no hemos dispuesto de fondos, pues por ejemplo, para que una persona sorda pueda utilizar el 112 o para que yo pueda llegar a un cajero automático. Ahora podemos empezar a sembrar. No será todo el dinero que necesitamos, pero va a ser un montante importante de casi 200 millones de euros entre el Estado y las comunidades autónomas. Vamos a sacar convocatorias específicas para el tercer sector, para que las organizaciones, también las de enfermedades raras, podáis concurrir y hacer vuestros servicios universalmente accesibles. También sacaremos una orden de I+D+I en materia de investigación e innovación para tema de accesibilidad. Ahí podemos encajar también cuestiones vinculadas a todas las cuestiones que generan barreras en materia de enfermedades raras. Hemos actualizado el catálogo ortoprotésico, incluyendo la extensión de copago ortoprotésico en una nueva ley de equidad, universalidad y cohesión del sistema sanitario a menores de 18 años. Y este semestre, como tú también pedías, Juan, también verá la luz el nuevo Real Decreto que aprobará los nuevos baremos de reconocimiento, calificación y valoración de la discapacidad, precisamente con esa vocación de que en todos los territorios se valore igual la discapacidad, precisamente invocando el 149.1 de la Constitución española. Vamos a hacer un esfuerzo importante para formar a los equipos de valoradores a partir de este nuevo instrumento que contemplará este nuevo rostro de estas enfermedades poco frecuentes que generan discapacidad y que deben contar con un reconocimiento administrativo y jurídico, porque los derechos no entienden de rarezas, no entienden de prevalencias, solo deben entender de convivencia, de inclusión y de equidad. Amigas, en este país, en España, afortunadamente, últimamente estamos poniendo color en la vida de las personas con discapacidad. Ya no existen limbos electorales que restringían el derecho a sufragio a 100.000 ciudadanas y ciudadanos, que se medía la calidad de su voto. No se podrá esterilizar mujeres con discapacidad sin su consentimiento y podremos decidir sobre cuestiones clave como una herencia, porque vamos a tener voz dentro del tráfico público. Y esto son derechos humanos, que no es otra cosa que respetar a las personas cualesquiera que sean sus circunstancias. Apoyarlas para que estemos y para que seamos en democracia. Por tanto, a vuestra disposición, muchas gracias también a las periodistas, a los periodistas, por hacerse eco de estas realidades que, aunque son, o se dicen, poco frecuentes, afectan a un número importante de españolas y de españoles, y todas y todos debemos hacer ello. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Jesús, no solo por tenernos siempre presentes, sino también por implementarlo, ¿no? Y hacerlo tangible dentro de las políticas de las personas con discapacidad. Gracias a todos por acompañarnos hoy, también a las más de 70 personas que estáis con nosotros vía online. Existen 6.172 enfermedades raras con nombre en Europa. Entendemos la complejidad de abordarlas todas ellas con sus diferencias, pero sí sabemos que existen toda una serie de retos comunes, como es el acceso al diagnóstico y al tratamiento y todas esas repercusiones sociales que sí que afectan a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Y teniendo en cuenta que ningún territorio contará por sí mismo nunca con el número suficiente de pacientes para poder abordar una enfermedad y poder entenderla, necesitamos trabajar todos unidos y darle respuesta a través de las siguientes 4 herramientas. La resolución de las Naciones Unidas reflejada en la Organización Mundial de la Salud, un plan de acción europeo, la estrategia de enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud y los planes integrales de cada una de las comunidades autónomas. Llegados a este punto, damos paso a las preguntas de los medios que nos acompañan. Elena. Bueno, muchas gracias a todos. Quería varias preguntas y dudas. ¿Los cuántos meses de espera para diagnósticos en España o en Europa? Y no sé si tenéis diferencia por comunidad autónoma. ¿Un tiempo de espera? Para el diagnóstico son 4 años de media en España y en Europa también. ¿O en Europa cuánto es? No se disponen de esos datos a nivel europeo. Nosotros sí tenemos un estudio que refleja esos datos, pero a nivel europeo hay otra serie de datos de impacto en la calidad de vida, pero no determina el retraso diagnóstico, dada la diferencia de sistemas nacionales de salud. Sería muy complejo homogeneizar ese dato, dado que, claro, las carteras de servicios son muy diversas, por ejemplo, entre Alemania y Lituania, ¿no? Y próximamente, en el contexto de Iberoamérica, vamos a presentar unos datos también del estudio en serio de Latinoamérica. Y precisamente vemos también ahí el incremento, donde en España se cifra en 4 años, en Latinoamérica estamos hablando de 8 años. No sé si hay ese dato por comunidades autónomas, pero lo que decís de las diferencias del privado neonatal, ¿se puede variar en algo? En lo que es el privado neonatal, nosotros desde FEDER hemos hecho un estudio y un análisis, pero evidentemente también no tenemos una publicación específica que nos indique todas y cada una de los datos de referencia, pero sí que el ejemplo que yo te suscribía, en donde podemos ver cómo en Murcia se incluyen 40 enfermedades raras dentro de esa prueba de cribado neonatal, en la comunidad vecina 8. Te puedo situar también otras comunidades autónomas también como ejemplo dentro de los datos que dispone la Federación Española de Enfermedades Raras. Nuestra propuesta precisamente es generar esa homogenización, precisamente en el número de pruebas que se incluyen en la prueba de cribado neonatal. Otras comunidades autónomas, como Galicia, pues incluyen 31, Madrid 18, y otras comunidades también, por ejemplo, como Navarra, pues 9 enfermedades raras, o también Asturias, que incluye 8. Es decir, ahí vemos claramente la desigualdad en el número de pruebas que se incluyen en el cribado neonatal. Las dos últimas, en cuanto a los medicamentos, ¿cuál es el tiempo del acceso a los medicamentos huérfanos? ¿Cuál es el tiempo medio de espera en España frente a la media europea? Y no sé si nos podéis comparar con algún país. Con el tema del cáncer, por ejemplo, que recuerde un informe, no sé si era el informe de industria, que recordaba el caso de Alemania, sobre todo con el caso de España. No sé si nos podéis hacer algo similar. Pues mira, en el tema de accesibilidad a los medicamentos huérfanos, pues tú tienes el ejemplo, ¿no? de España, de Alemania, que comercializa prácticamente el 100% de los medicamentos que autoriza la EMA, ¿no? A Alemania, pues le siguen países como Países Bajos, Finlandia e incluso Portugal, ¿no? Y en nuestro país los datos eran los que te he compartido, ¿no? Es decir, y la situación es la que le he dado, es decir, el Sistema Nacional financia solo el 50% de los medicamentos huérfanos, ¿no? que llegan a España a solicitar esa autorización y comercialización. Y esto es una realidad, ¿no? Y luego también las dificultades que hemos puesto de manifiesto, sobre todo en las personas que mientras que esto ocurre, mientras que se incluye o se financia este proceso, se finaliza, pues por la vía de situación especial, pues lo solicitan y vemos esas auténticas desigualdades.
puedo poner un ejemplo, ¿no? El ejemplo de los afectados por alfa-aminoacidosis, 6 afectados en 4 comunidades autónomas, en 3 comunidades autónomas. En 3 comunidades autónomas el paciente tiene acceso a través de este Real Decreto que regula la situación como medicamento especial, y en otra comunidad autónoma pues no se tiene acceso, y gracias al trabajo de la Federación Española de Enfermedades Raras y también de nuestro movimiento asociativo, unido al paciente, pues se judicializa esa situación y tiene que haber una sentencia condenatoria a la administración para que, en este caso, se tenga accesibilidad al medicamento. ¿Pero cuánto tiempo ha transcurrido? Más de 1 año y medio. ¿Y quién es el verdadero el verdadero protagonista que sufre esta situación? Pues el afectado y su familia. Sí, a fecha de 31 de diciembre, los datos proporcionados por la Asociación Española de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, la media de financiación es de 21 meses. La verdad es que mejorado con respecto al año anterior, que estábamos hablando de en torno a 26-27 meses, pero la fecha, o sea, los datos son de 21 meses. Con respecto a, de verdad, países como Alemania es casi inmediata. ¿Tenía una pregunta? Sí, perdona. Y la última, yo era una respecto que el precio del exoma genético que había bajado considerablemente, que estamos hablando de unos 1.300 a 1.400 euros. No sé si desde FEDER nos podéis analizar, claro, los 4 años de espera que de media tarda una persona en recibir el diagnóstico, son 4 años de incertidumbre de las familias, pero también son 4 años de someterse a un montón de pruebas. Lo digo tanto por el paciente como por el coste. El médico me decía que salía, que salía más eficiente en cuanto a nivel económico, en cuanto a los recursos, fomentar los test genéticos, que no sé. Ahora mismo ¿Tenéis el cálculo vosotros hecho aproximadamente? No tenemos el cálculo, lo que somos conocedores, y de hecho estamos desarrollando también trabajos en este sentido de colaboración, precisamente para que este tipo de test también se incorporen. Estamos hablando también de secuenciación masiva, es decir, estamos hablando de optimizar también recursos en unas pruebas que antes tenían un alto impacto y que ahora pues se ha optimizado gracias a los avances también de la investigación, pero por supuesto ahí hay un gran desafío que incorporando ese tipo de pruebas pues podríamos también ayudar precisamente a conseguir un diagnóstico precoz, ¿no? Pero no olvidemos que también el reto aquí está precisamente en esa especialidad de genética clínica que todavía sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Me gustaría apuntar al comentario Juan que no solo el diagnóstico permite, bueno, pues a familias como la Elena, José, el tener el nombre de una enfermedad, sino también permite avanzar en la investigación. Es decir, cada uno de los mapas genéticos de enfermedades raras que se conocen están contribuyendo a aportar datos para que cuando haya otra persona y otra persona se pueda cruzar la información. Entonces creo que no solo es el valor absoluto de un diagnóstico, sino el valor relativo con respecto a toda la información que puede dar a futuro. Mira, compañera. Sí, yo quería saber quién pone un poco el palo en la rueda con el tema de la especialidad genética, o sea, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no se pone en marcha de una vez? Porque yo llevo años ya escuchando esto, entonces... Es una pregunta que tiene una difícil respuesta. Siendo sincero, nosotros tampoco... Creo que hay que preguntarla, vamos. Me parece muy adecuada tu pregunta, pero quiero compartir lo mismo que yo le trasladaba hace apenas unas semanas a la ministra de Sanidad. Es decir, yo también quiero saber como Federación Española dónde está el obstáculo, dónde está el problema, porque países como Grecia han sido los últimos en incorporar esta especialidad y nosotros no. Es decir, no se nos ha facilitado una respuesta clara. La única esperanza en este sentido que nos aportó esta última reunión que mantuvimos con el Ministerio de Sanidad por parte de su responsable es precisamente que en los próximos meses íbamos a ver que esto iba a ser ya una realidad. Así que vamos a confiar y vamos a hacer que esto así sea. Pero no sabría identificarte realmente porque yo creo que todos son ventajas. Es decir, si nos ponemos a analizar lo que supondría el tener implementada la especialidad de genética clínica en nuestro país, todos son ventajas. Es decir, los profesionales podrán garantizar y mejorar también esa accesibilidad al diagnóstico. Pero esa es la realidad. Y otra pregunta, a raíz de la equidad,
¿no? Cuando las familias necesitan hacer este tipo de pruebas a los niños, ¿en todas las comunidades se cubre de la misma manera o se lo tienen que pagar de su bolsillo unas sí y otras no? ¿Te refieres a la prueba genética? Sí. Elena quizá quiere Sí, contestar Elena. su... Con su ejemplo, Sí, que lo podemos ver sería reflejado. lo más, sí, perdona, tú. Nosotros, en nuestro caso, la financiación fue pública, o sea, lo conseguimos esa prueba a través del sistema público, pero en un hospital diferente del inicial. O sea, que no hay una equidad entre hospitales dentro de la misma Comunidad de Madrid, ¿sabes? En este caso, la Comunidad de Madrid. Familias, yo te puedo decir la procedencia de las familias con las que yo he contactado. Hay algunas de Cataluña, hay alguna de País Vasco y alguna de Andalucía. No te puedo concretar muchos más datos porque somos 22 familias y tampoco hemos podido tener acceso a más información. Claro, es que Elena me da el punto de vista de las familias, que yo, bueno, Elena ya la conocía ayer, ya la entrevisté y hice esta misma pregunta. Me gustaría conocer el punto de vista de FEDER y del consejero y del director general. O sea, ¿por qué hay estas diferencias tan abismales entre hospitales? Ya no hablamos de comunidades autónomas. Bueno, yo creo que esto forma parte de esas situaciones de inequidad que hemos puesto de manifiesto. Es decir, pues, el ejemplo que te trasladaba Paula, es decir, dentro de una misma comunidad, en unos hospitales se puede tener acceso a unas pruebas y en otros no. Es decir, pues tenemos que ser capaces de dar respuesta, pero a día de hoy los pacientes denunciamos estas situaciones, pero no tenemos una respuesta clara que nos permita identificar aquello que pueda provocar una mejora y que pueda darse y garantizarse en todos los hospitales del país, no solo en una comunidad, sino de todo el país. Pero también lo relaciono con la referencia de los centros y unidades de referencia que os ponía el ejemplo, ¿no? Es decir, en nuestro país existen 291 CESUR, pero ni siquiera los profesionales del sistema sanitario conocen de la existencia de estos CESUR, ni siquiera eso. Es decir, y si eso no existe, pues todavía también tenemos esa asignatura, es decir, la ruta de derivación a esos CESUR, a los 291 existentes en nuestro país, pues tampoco existe esa claridad, es decir, porque el especialista, el profesional que tiene que prescribir la derivación a ese CESUR tampoco tiene la ruta clara para poder hacerlo, ¿no? Entonces, estas son las situaciones que también hemos puesto de manifiesto y que seguimos y esperamos respuesta, por supuesto que sí. Si puedo aportar algo desde mi experiencia personal con respecto a por qué algunas pruebas genéticas están contempladas y otras no. Yo en mi caso concreto, por ejemplo, que pertenezco a la SISAMUFACE, también depende un poco del sistema sanitario que escojas. Con Sociedad, por ejemplo, un microarray de densidad media es una primera criba para saber un posible diagnóstico genético. En nuestro caso, por ejemplo, MUFACE lo rechazó, lo recurrimos y siguió denegándolo. Sin embargo, el sistema de cartera pública sí que lo incluía. Eso también es un poco una incongruencia para los funcionarios que en teoría nos tendrían que tratar igual que en las sociedades privadas, cogiendo el seguro con MUFACE. Nos tendrían que contemplar al mismo nivel una prueba de casi 600 euros. Hay personas que se lo pueden permitir y otras no. En unos casos lo incluían y en otros no. Eso pone en evidencia unas desigualdades, ¿no? que quizás también convendría trabajar desde ahí. De todas formas, gracias, Guillermo. De todas formas, yo estoy en el Ministerio de Derechos Sociales, pero me consta que en el Ministerio de Sanidad están haciendo lo mismo. Pues nosotros constitucionalmente tenemos unas competencias limitadas. Podemos legislar para precisamente garantizar este tipo de equidad. Y nosotros estamos haciendo un trabajo ímprobo de diálogo territorial con las comunidades autónomas, precisamente para acordar con ellas este tipo de cuestiones, para que los ciudadanos que las comunidades autónomas atienden directamente, pues no se vean afectados por este tipo de inequidades de alguna manera. Pero, o sea, esto, como digo, parte de un diálogo territorial que hay que fortalecer, que hay que seguir fortaleciendo, que hay que seguir impulsando, porque, bueno, pues la ley es la que es
La Constitución dice muy claro y tenemos que ser muy respetuosos con los mandatos constitucionales y con las competencias que asume tanto la Administración General del Estado como las propias comunidades autónomas. No obstante, bueno, pues yo creo que se están haciendo avances importantes. Un claro ejemplo es el desbloqueo que en el marco del baremo, el nuevo instrumento para la valoración de la discapacidad, pues se ha hecho, pues, porque al fin y al cabo quien valora es la comunidad autónoma. Los centros bases de valoración de la discapacidad están residenciados en las comunidades autónomas, pero sí que tiene que haber un factor estatal, global e igualitario para que en todas las comunidades autónomas se valore igual. Y eso se ha hecho en el seno del Consejo Territorial. Las comunidades autónomas han aportado mucho valor teniendo en cuenta esa mirada y ese horizonte de equidad entre todas las españolas y los españoles. La verdad es que la intervención de Jesús es perfecta para enmarcar precisamente el mensaje de nuestra campaña, y es que precisamente teniendo en cuenta la cercanía y la proximidad que da lo local, las enfermedades raras requieren un abordaje a nivel estatal que permita homogeneizar y armonizar los criterios, ya sean de valoración, el acceso a los diagnósticos, a los tratamientos, pero también las directrices europeas, que son las que han conseguido en muchos casos el desarrollo de programas de investigación, estrategias de enfermedades raras, precisamente también poder tener un marco de autorización de medicamentos huérfanos a nivel europeo, y si apuntamos a nivel global, pues tenemos toda esta resolución de la Asamblea de la Organización Mundial hacia la que tendemos, que permitiría conocer la situación real de todos los países en materia de enfermedades raras, en cuanto a todas estas preguntas que nos hacéis sobre el acceso, ¿no?, el diagnóstico en cada uno de los países, o cuál es el impacto o el tiempo medio de acceder a un tratamiento. Si hubiera unas directrices a nivel mundial que indicasen que cada país tiene que aportar estos datos, se ofrecerían más recursos para conseguirlo, entonces podríamos tener una fotografía de la situación real de las enfermedades raras en todo el mundo. De ahí que sea tan importante conseguir esa resolución de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, para que haya ese compromiso a nivel mundial de obtener datos y luego de compartir experiencias, que después debe aterrizar en un plan de acción a nivel europeo de políticas de enfermedades raras que puedan ir legisladas, ¿no?, e incorporar las enfermedades raras en cada una de las políticas a nivel europeo, después encaja a nivel estatal y, por último, a nivel autonómico, incluso a nivel local, que es donde se da el trato directo cara a cara a las personas que conviven con enfermedades raras. Así que, una vez más, gracias a todos los que nos habéis acompañado. Hoy es un día muy especial para nosotros porque lanzamos la campaña del Día Mundial, pero también estrenamos nueva página web y lo queríamos compartir con todos vosotros. Pretendemos que la información sea más accesible, más intuitiva, con un diseño adaptado a todos los soportes. Incluye fundamentalmente dos novedades: un sistema de filtros que permite acceder a la información por temática y por comunidad autónoma. Luego, toda la información de la campaña del Día Mundial y de los eventos os va a resultar mucho más ágil de encontrar, y un mapa de entidades para que también se pueda saber qué asociaciones ofrecen qué servicios. Durante la próxima semana tenemos acciones a nivel local, a nivel estatal, tenemos eventos en distintas cámaras, en distintos parlamentos, también nuestra acción del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que este año es el León, precisamente para acercar lo local a lo global, que se organizará el próximo día 15 de marzo. Y también tenemos una cita en la conferencia de alto nivel de la Presidencia Europea de Enfermedades Raras, donde estará España y estará FEDER impulsando ese plan de acción por las enfermedades raras. Concretamente, los eventos en las cámaras autonómicas serán el 24 de febrero en las Cortes Valencianas, el 25 en el Ayuntamiento de Badajoz, 28 en Parlamento Vasco, 28 aquí también en la Asamblea de Madrid, el 3 de marzo en el Parlamento de Andalucía y, aún por confirmar, la Asamblea de Murcia y las Cortes de Castilla-La Mancha. Desarrollaremos, como siempre, acciones de sensibilización online. Ya están abiertas las inscripciones para la carrera, la 13ª carrera por la esperanza, que este año todavía sigue online, precisamente para la máxima salud de todos nosotros, y contaremos con la iluminación de más de 50 edificios por el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Muchísimas gracias.